Tercera Conferencia Mundial de Población de la ONU. Bucarest 1974. El Plan de Acción Poblacional Mundial de la ONU 1974. La Organización de las Naciones Unidas había organizado previamente 2 conferencias de población, pero de carácter exclusivamente científico. En Roma en 1954 y en Belgrado en 1965. La de Bucarest fue la primera que tuvo un carácter marcadamente político y no científico. El plan provisional recomendaba que se debe adoptar como meta para el año 1985 la reducción de la tasa mundial de crecimiento anual, desde el 2% actual a un 1,6%. Sugiere a todas las naciones que hagan llegar a cualquier individuo que lo desee la necesaria información y educación sobre planificación familiar y los métodos para llevar a cabo una planificación familiar eficazmente. Manuel Ferre y otros, Las políticas demográficas, 1975. Al tratar el plan provisional, la mayor sorpresa fue la actuación de Argentina, que propuso nada menos que 69 enmiendas, la mayoría de las cuales atacaron a los apartados del plan, dedicados a la planificación familiar y a la reducción del crecimiento de la población. La Argentina propuso que se eliminase del documento toda referencia a la urgencia de poner en práctica programas de planificación familiar y la repartición de información y servicios sobre el control de natalidad a todas las parejas del mundo para el año 1985. Esta moción fue adoptada por 52 votos a favor y 42 en contra. La delegación de Argentina no podía aceptar el planteamiento sobre el control de la fertilidad, sin considerar otros aspectos fundamentales para los países en desarrollo. El informe Kissinger siguió la suerte del Plan de Acción para la Población Mundial. El Plan Mundial de Acción en Población resultó un fiasco para los Estados Unidos de América y los organismos dependientes de Naciones Unidas, cuyo único interés era la aplicación a escala mundial del control natal. Sin embargo, aunque los objetivos más radicales de los planificadores familiares fueron modificados y minados en gran parte del plan, todavía siguieron allí, entretejidos a lo largo del documento y camuflados por un lenguaje retórico. Por eso, cada palabra llega a tener una importancia mucho mayor de lo que se percibe. Sobre el papel, la condena a los abortos ilegales de ese entonces significaría en el futuro la aprobación de los abortos legales. Y así sucesivamente. Los organizadores de la conferencia de Bucarest fueron lo suficientemente hábiles como para compensar su derrota en el campo diplomático con importantes victorias en lo periodístico. Una pregunta: ¿cuántas conferencias de población existieron? ¿Solo Roma, Belgrado y Bucarest? Esa es una excelente pregunta, Julie. Las conferencias de población han sido eventos importantes donde se discuten temas relacionados con el crecimiento y la distribución de la población. Las conferencias que mencionas son parte de un grupo más amplio. En total, hubo varias conferencias destacadas organizadas por las Naciones Unidas y otras instituciones. Por ejemplo, además de las conferencias en Roma, 1954, Belgrado, 1965, y Bucarest, 1974. También hubo otras como la Conferencia Internacional sobre la Población en México en 1984, y otra en El Cairo en 1994. Que fue muy influyente y se centró en los pilares del actual pensamiento globalista progresista. Más recientemente, en 2019, se celebró en Nairobi la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Así que, hay muchas conferencias importantes que han tratado este tema a lo largo de los años. Utilización del periodismo como herramienta de difusión ideológica. En 1974, durante la Conferencia Mundial de Población de Bucarest, la ONU organizó un programa paralelo conocido como Coloquio para Periodistas, destinado a influir en la cobertura de temas de control poblacional. Como parte de este programa, se llevaron a cabo 10 conferencias, de las cuales 9 estuvieron a cargo de expertos que defendían fervientemente el control de la natalidad.
Entre estos expertos se encontraban figuras como Margaret Mead, Lester Brown, Aziz Bindari y Aurelio Pexey, todos ellos reconocidos por su apoyo a políticas de limitación del crecimiento poblacional. El coloquio reunió a más de 250 periodistas, de los cuales 50 fueron invitados y financiados exclusivamente por Naciones Unidas, lo que refleja una estrategia clara de promoción de las políticas de control demográfico. Además, en el evento principal, se realizó la llamada Tribuna de Población, con la participación de 159 oradores. De estos, solo 46 representaban instituciones académicas, mientras que 8 provenían de la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, la mayor organización de planificación familiar y servicios de aborto a nivel internacional. El resto eran principalmente funcionarios de entidades demográficas o de salud, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Y se estima que aproximadamente el 80% de los participantes defendían políticas de control natal, entre ellos el influyente John D. Rockefeller III. Durante los 10 días de la conferencia, la IPPF editó y distribuyó el diario Planet, que se repartió entre los 5.000 asistentes y mostró una postura abiertamente favorable al control poblacional. Este marco contribuyó a consolidar lo que algunos llamaron el espíritu de Bucarest, un consenso sobre la urgencia de reducir las tasas de natalidad, especialmente en los países en desarrollo, para enfrentar la supuesta crisis de sobrepoblación mundial. Si la ONU invitó a 250 periodistas, pero solo financiaron a 50, ¿cómo lograban influir en todos ellos? Buena pregunta, Julie. La ONU utilizó varias estrategias para influir en todos los periodistas, no solo en los 50 que financiaron. Primero, durante los 10 días de la conferencia, distribuyeron el diario Planet, que fue editado por la Federación Internacional de Planificación Familiar, más conocida como la IPPF, una organización que apoya el control de la natalidad a nivel mundial. Como el diario Planet se repartía a todos los asistentes, su mensaje era leído y podía influir en las opiniones de muchos periodistas, no solo de los invitados. Además, organizaron 10 conferencias dentro de la conferencia, y en 9 de ellas los expertos promovían la idea de que el control de natalidad era necesario. Esto significa que todos los periodistas, no solo los 50 invitados por la ONU, escuchaban principalmente un lado de la historia, lo que podía hacer que adoptaran esa perspectiva. Finalmente, al enfatizar los problemas de sobrepoblación en los países en desarrollo, la ONU usaba un tema de gran preocupación para muchos países y lo hacía ver como urgente. Así, creaban un ambiente en el que muchos periodistas, incluso los que no estaban a favor del control natal o mejor dicho control poblacional, podrían convencerse de que esta era una causa importante. El maltusianismo, como base ideológica de las potencias del norte. La Conferencia de Población de Bucarest en 1974, promovida por Naciones Unidas, tenía como objetivo abordar el problema de la sobrepoblación. Sin embargo, varios autores y críticos de renombre, como Nicholas de Merat y Dudley Kirk, han señalado que en el espíritu de Bucarest se reflejaban claramente ideas malthusianas, más orientadas a reducir el crecimiento poblacional que a aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida en los países en desarrollo. Lejos de proponer apoyo estructural a las naciones más vulnerables, estas políticas defendían limitar los nacimientos como medida para reducir la pobreza, lo que implica un enfoque de control, más que de desarrollo. Estos críticos advirtieron sobre las implicaciones éticas y los desequilibrios de poder inherentes a estas medidas, ya que los países en desarrollo se vieron presionados a implementar políticas de control natal, ajenas a sus propias necesidades y contextos culturales. La visión de Merat, Kirk y otros subraya que la conferencia representaba, además de una preocupación demográfica, una estrategia geopolítica para imponer control económico y social en las regiones más vulnerables del mundo. Las potencias del hemisferio norte, adoptando una premisa malthusiana de dice: en el mundo no hay lugar suficiente para todos. Promovieron entonces
el control de natalidad, como una solución a la pobreza y al bajo desarrollo en el sur. Como señala el historiador Juan José Sebrelli, los documentos de la conferencia enfatizaban el crecimiento poblacional como una amenaza, sin abordar la pobreza, desde una perspectiva que considerara sus raíces económicas y sociales. En contraste, las delegaciones de China y del bloque soviético rechazaron esta perspectiva, argumentando que la sobrepoblación no era el verdadero problema, sino más bien la desigualdad y falta de apoyo internacional, que perpetuaban el subdesarrollo en estos países. La respuesta de los países en desarrollo. Imperialismo contraceptivo. Los países más pobres argumentaron que el problema era económico y social, no meramente demográfico, y que la ayuda del norte, limitada a la distribución de anticonceptivos, era una forma de imperialismo contraceptivo. Frente a esta visión, países como Argentina defendieron el enfoque de ampliar oportunidades económicas y sociales, en vez de reducir poblaciones. La derrota diplomática de Estados Unidos de América y las estrategias posteriores. A pesar de sus recursos, Estados Unidos de América fue considerado el gran perdedor de la conferencia al no poder imponer su agenda. Más tarde, documentos desclasificados revelaron que el Departamento de Estado, bajo la dirección de Henry Kissinger, había decidido continuar con los objetivos de control de población en países pobres, modificando solo su estrategia comunicacional. La posición de Argentina en la Conferencia de Población de Bucarest. Argentina propuso enmiendas que convertían el proyecto en un documento distinto. Sus puntos clave incluyeron: 1. Las políticas demográficas como parte de la soberanía nacional. 2. La falta de problemas de superpoblación en América Latina, donde el desafío era la distribución de una población limitada. 3. La migración como fuente de crecimiento, no como amenaza. Durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, Argentina adoptó una postura clara en la Conferencia de Población de Bucarest en 1974, enfatizando el valor de la población como un recurso vital para la soberanía y el desarrollo nacional. Afirmaciones clave de la Argentina en la Conferencia Poblacional en Budapest. 1. La población, según la política que suscribimos, es el capital más precioso de las naciones y la base de sustentación de su soberanía y grandeza. Así, creciendo Latinoamérica en habitantes, creceremos en poder, no para agredir, no para explotar, sino para satisfacción de nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestros semejantes. Documento 122. 2. No es exagerado entonces afirmar que la Argentina cuenta con tierras que, con los debidos trabajos de incorporación, pueden dar asentamiento a 15 millones de habitantes adicionales en los próximos 30 años. Ello elevaría la actual y exigua tasa de crecimiento del 1,5% anual al 2%. Documento 121. No entiendo algo. Si esto fue durante un gobierno peronista, ¿cómo puede ser que hoy en día el peronismo apoye estas medidas globalistas de control poblacional, como el aborto? Si antes vinculaban el crecimiento poblacional con la soberanía de los pueblos. Incluso Eva Perón era ferviente defensora de la maternidad. Es una buena pregunta, Julie. En el pasado, el peronismo, especialmente bajo Eva Perón, defendía la maternidad y vinculaba el crecimiento poblacional con la soberanía de los pueblos. Sin embargo, hoy en día, algunos sectores del peronismo apoyan políticas como el aborto y el multiculturalismo, que parecen contradictorias con esos principios. Esta evolución se puede explicar por la distinción entre peronistas y justicialistas. Los peronistas son aquellos que se adhieren a las ideas originales de Juan Domingo Perón y Eva Perón, mientras que los justicialistas pueden adoptar posturas más modernas del progresismo y globalismo, que se alejan de los fundamentos originales del peronismo. Así que, aunque el peronismo de antes defendía el papel de la mujer como madre y el crecimiento de la población, el justicialismo actual
ha incorporado tendencias globalistas que contradicen esas creencias. Reflexión final. La Conferencia de Bucarest de 1974, al priorizar la política sobre la ciencia en la cuestión del control poblacional, promovió una narrativa que legitimaba el aborto como herramienta de control demográfico. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud, OMS, fomenta la salud reproductiva, su apoyo a la legalización del aborto puede ser visto como contradictorio, dado que esto puede subestimar el valor de la vida. En los países de Occidente, la tasa de renovación poblacional es negativa, con cifras alrededor de 1.6 hijos por mujer, lo que indica que sin una tasa de fertilidad, de al menos 2.1, estos países podrían enfrentar un futuro demográfico insostenible. Este fenómeno resalta la paradoja de un enfoque que al promover el control poblacional, podría eventualmente llevar a la extinción cultural y social de naciones que en lugar de fomentar la vida, han comenzado a ver la población como un problema. La historia de Bucarest y su impacto en las políticas de población son un recordatorio de la necesidad de priorizar el valor de cada vida humana y de buscar soluciones que aborden la pobreza y la equidad social, sin sacrificar la dignidad humana. Este dilema requiere un debate crítico y honesto sobre cómo el control poblacional y el aborto afectan no solo a las personas, sino a la sociedad en su conjunto. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.